A ver, vamos a plantear un escenario. Imagínense esto. En un pueblito, de repente la gente empieza a enfermar. Nadie sabe por qué y mucho menos cómo pararlo. Es, pues, un verdadero misterio de salud pública que urge resolver. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a un brote de una enfermedad? Porque, ojo, no se trata de tener corazonadas o de adivinar. No, para nada. Se trata de ciencia pura y de usar un kit de herramientas muy específico, el que usan los verdaderos detectives de enfermedades, los epidemiólogos. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este caso. Vamos a conocer a nuestros dos investigadores, la doctora Ramos y el doctor Carter. Su misión, si deciden aceptarla, es usar los datos para descifrar este misterio y, claro, salvar a la comunidad. Ok, primero lo primero. Antes de poder encontrar el porqué de todo esto, necesitan entender el cuántos. Así que el primer paso para nuestros científicos es, justamente, medir qué tan grande es el problema. La primera herramienta que saca el Dr. Carter es la prevalencia. Pensemos en ella como si fuera una fotografía, una instantánea. No nos cuenta toda la historia, ¿eh? Solo nos dice cuántas personas están enfermas justo ahora, en este preciso momento. Y la fórmula, la verdad, es bastante directa. Simplemente tomas todos los casos que existen, no importa cuándo empezaron, y los divides entre el total de la población en ese momento. Es una proporción sencillita que nos da una idea de la carga actual de la enfermedad. Entonces, al aplicar esta fórmula a los datos del pueblo, se dan cuenta de que hay 200 personas enfermas de una población de 2.000. Hacen el cálculo y ¡pum!, les da este número clave, un 10%. Y el Dr. Carter lo interpreta al momento. Un 10% es un montón, es una carga importante para la comunidad. Pero una foto no es suficiente, necesitan ver la película completa, ver el movimiento. Y esto nos lleva, claro, a la siguiente herramienta. Aquí es donde entra la doctora Ramos. Ella se enfoca en la incidencia, que también llamamos riesgo. Esto ya no es una foto, esto mide la velocidad a la que aparecen los casos nuevos. Ahora sí estamos midiendo la propagación en el tiempo. El cálculo aquí es un poco distinto. Aquí nos vamos a enfocar solo en los casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo, digamos un año. Y lo más importante es que los dividimos entre la población que estaba sana al principio, porque, lógicamente, solo ellos estaban en riesgo de enfermarse. Y bueno, al hacer el seguimiento, encuentran 50 casos nuevos en un grupo de 500 personas, que estaban sanas. Hacen la división y otra vez les da un 10%. Pero cuidado, este 10% significa algo completamente diferente. La doctora Ramos lo pone en perspectiva. Este número indica que la enfermedad se está esparciendo activamente y rápido. El misterio se hace más profundo. Ya tienen la escala del problema, pero ahora necesitan la causa. ¿Cuál es ese hilo que conecta a todos los enfermos? Bien, ahora nuestros detectives ya tienen una corazonada, una hipótesis. Sospechan que hay una exposición específica, quizá algo en el agua o en la comida, algo que está relacionado con la enfermedad. Ahora toca probar qué tan fuerte es esa conexión. Y para esto usan el riesgo relativo. Esta es una herramienta de comparación súper poderosa. Básicamente pregunta, ¿qué tan probable es que alguien se enferme si estuvo expuesto a X cosa comparado con alguien que no lo estuvo? La matemática detrás es elegante, muy simple. Es una división, el riesgo de la gente expuesta dividido entre el riesgo de los no expuestos. Esto les va a dar un solo número que resume la fuerza de esa posible conexión. Así que, analizando los datos, descubren que el riesgo en el grupo que sí estuvo expuesto es del 20%, mientras que en el grupo que no es del 10%. Dividen 0.20 entre 0.10 y obtienen este numerito, 2.0. Ándale, este es el momento clave. El Dr. Carter lo confirma. Esto ya no es una casualidad. Es una pista estadística muy fuerte que apunta derechito a la fuente del brote. Por fin, el quién y el qué están conectados. Ok, el vínculo ya está claro. Pero, ¿qué significa en la vida real eso de el doble de riesgo para la gente del pueblo? Bueno, pues ahora el enfoque cambia. Ya no se trata de encontrar la causa, sino de medir el impacto real en la salud de la gente. La siguiente herramienta, la diferencia de riesgos, cambia la pregunta. Ya no es cuánto más probable, sino cuántos más. Mide el exceso de casos, los casos extra que se deben directamente a esa exposición que encontraron. Y aquí el cálculo es una resta. Así de fácil. Tomas el riesgo del grupo expuesto, ese 20%, y le restas el del grupo no expuesto, el 10%. El resultado es 0.10, o sea, un 10%. Y la doctora Ramos traduce este número en algo que todos podemos entender. Ahora sí pueden ir con las autoridades de salud y decirles, oigan, si eliminamos esta exposición, podemos prevenir 10 casos por cada 100 personas. Eso es información que sirve para actuar.
Y esto nos lleva a una de las métricas más útiles en salud pública, el número necesario a tratar. Básicamente, le da la vuelta a la diferencia de riesgos para contestar una pregunta clave para cualquier médico o político. Si ya tenemos una solución, ¿a cuántas personas se la tenemos que dar para evitar un solo caso? Se calcula muy fácil. 1 entre la diferencia de riesgos. En nuestro caso, 1 entre 0.10, lo que nos da 10. Esto quiere decir que se necesita aplicar la intervención a 10 personas para poder prevenir un solo caso de la enfermedad. Así de claro. Entonces, para resumir el kit de nuestros detectives, por un lado, usaron medidas relativas como el riesgo relativo para responder a la pregunta ¿por qué? Y para ver qué tan fuerte era una asociación. Y por otro, usaron medidas absolutas como la diferencia de riesgos para responder cuántos y entender el impacto real para poder tomar decisiones. La investigación en nuestro pueblo ficticio, pues, está resuelta. Pero estas herramientas no son de mentira, ¿eh? Se usan todos los días para descubrir patrones, detener brotes y mejorar nuestra salud. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Qué historias de salud no contadas se esconderán en los datos de nuestras propias comunidades, nomás esperando a que alguien las descubra?